Aquí estoy, Paloma Guerrero, con 51 años a cuestas, y una vida que se ha extendido por 3 décadas largas y complicadas en la Ciudad de México. Nunca vislumbré que un martes cualquiera, mientras ultimaba los preparativos para celebrar nuestro 25 aniversario de bodas, mi existencia daría un vuelco tan drástico. En el espejo de nuestro dormitorio se reflejaba una extraña, una mujer a la que apenas reconocía. 25 años de matrimonio con Donato habían dejado huellas profundas no solo en mi rostro, sino también en lo más recóndito de mi alma. Las arrugas que se dibujaban alrededor de mis ojos narraban historias mudas de noches en vela, cuidándolo durante sus crisis de alcohol, de lágrimas silenciosas derramadas cuando volvía a casa impregnado del aroma barato de perfumes ajenos, de años de sonrisas fingidas ante sus comentarios hirientes que me laceraban como cuchillos afilados. «Paloma, ¿estás lista ya?», vociferó Donato desde la planta baja, su voz áspera resonando por toda la casa de Coyoacán como era su costumbre cuando la impaciencia lo dominaba y demostraba una total falta de respeto por mi tiempo y mis necesidades. Deslicé la barra de labios rojos sobre mis labios resecos, el mismo tono carmesí que lucía cuando nos conocimos en una fiesta universitaria allá por 1998. Donato estudiaba ingeniería civil y yo administración de empresas. Me cautivó con su risa contagiosa y sus promesas grandilocuentes de construir un imperio juntos, de ser la pareja perfecta que todos envidiarían. Qué cruel y amarga ironía nos tenía reservada el destino. Bajé las escaleras cargando mi pequeña maleta de cuero marrón, la misma que me acompañó en nuestra luna de miel en Acapulco hacía exactamente 25 años. Donato estaba desplomado en el sofá deslizando el dedo obsesivamente por la pantalla de su celular, una concentración que reservaba para todo excepto para mí. Vestía una camisa social azul marino que yo había planchado meticulosamente la noche anterior mientras él veía televisión sin siquiera dedicarme una palabra de agradecimiento. A sus 54 años aún conservaba ese encanto superficial que me había atraído décadas atrás, pero algo profundo en sus ojos había cambiado para siempre. Una frialdad glacial había sustituido por completo la pasión ardiente que una vez compartimos. «¿Lista para la Riviera Maya?», preguntó sin apartar la vista de esa pantalla que parecía más interesante que su propia esposa. «Sí, amor, será maravilloso estar solos los dos después de tanto tiempo sin conectar realmente». Finalmente me miró y lo que vi en esos ojos me heló la sangre hasta los huesos. Sus pupilas recorrieron mi rostro con una expresión que jamás olvidaré. Una mezcla tóxica de disgusto y decepción que me atravesó como una lanza envenenada. «Paloma, deberías haberte puesto más base. Esas arrugas se ven muy marcadas hoy. Parecen más profundas que ayer». Sus palabras me golpearon como puñaladas directas al corazón. Sentí mi rostro arder de vergüenza pura y humillación absoluta. 25 años de dedicación incondicional de renunciar a mis propios sueños profesionales para apoyar los suyos de transformarme en la esposa perfecta que él siempre exigió que fuera. Y esa era su forma cruel de tratarme en nuestro aniversario. Yo puedo aplicarme más maquillaje si tú quieres», murmuré patéticamente, odiando con cada fibra de mi ser la sumisión absoluta que emanaba de mi propia voz temblorosa. «No serviría de mucho, ¿verdad? El tiempo pasó para los dos, pero parece que a ti te pasó con más crueldad». Durante las 4 horas interminables de viaje hasta la Riviera Maya, Donato condujo nuestro BMW en un silencio sepulcral mientras yo fingía dormir en el asiento del pasajero con los ojos cerrados pero la mente trabajando a 1000 por hora. En realidad estaba pensando, planificando, conspirando. Por primera vez en décadas enteras mi cerebro no estaba enfocado en complacer a mi marido, sino en algo mucho más peligroso y liberador: la verdad cruda y sin filtros. El hotel nos recibió con toda la pompa ostentosa que Donato adoraba y necesitaba para alimentar su ego inflado. Siempre hacía un espectáculo para demostrar que tenía dinero, aunque yo sabía perfectamente que nuestra situación financiera real estaba muy lejos de ser estable o próspera. Su empresa de consultoría en construcción apenas generaba lo suficiente para pagar nuestras cuentas mensuales,
pero él insistía obstinadamente en mantener esas apariencias falsas que tanto lo definían. «Suite presidencial», anunció pomposamente a la recepcionista joven y sonriente, como si estuviera conquistando territorios inexplorados en lugar de simplemente registrarse en un hotel. El cuarto era absolutamente deslumbrante. Vista panorámica al mar Caribe turquesa, muebles elegantes de madera noble importada, un baño de mármol más grande que nuestra sala de estar en casa. Pero todo lo que yo conseguía ver era ese espejo gigantesco en la pared, reflejando despiadadamente a una mujer completamente rota, que ya no sabía quién era en realidad ni qué quería de la vida. Donato fue directamente a la terraza privada con una cerveza Corona helada, dejándome completamente sola, para desempacar nuestras pertenencias como si fuera su criada personal. Mientras organizaba cuidadosamente sus camisas costosas en el guardarropa de cedro, mi mano tembló involuntariamente al tocar esas telas finas. ¿Cuántas veces había lavado estas piezas con dedicación? ¿Cuántas horas había pasado planchándolas con amor y cuidado? ¿Cuántas veces las había doblado perfectamente? ¿Y para qué había servido toda esa devoción? Esa noche, durante la cena en el restaurante gourmet del Hotel Donato, apenas me dirigió 2 palabras coherentes. Estaba demasiado ocupado observando descaradamente a las mujeres más jóvenes que pasaban por nuestra mesa, como si yo fuera invisible o simplemente un mueble más del lugar. Una mesera rubia de ojos verdes, que no debía tener más de 25 años, recibió toda su atención galante y ese encanto seductor que había sido exclusivamente mío. «¿Cómo te llamas, preciosa?», le preguntó con esa sonrisa deslumbrante que una vez había sido solamente para mí. «Sofía, señor. Necesita algo más esta noche». «Solo contemplar tu hermosa sonrisa», respondió él, y yo sentí náuseas reales subiendo por mi garganta. Regresamos a la suite en un silencio absoluto y tenso. Donato se encerró de inmediato en el baño para tomar una ducha mientras yo permanecía sentada al borde de la cama quinquice con la mirada fija en mi reflejo en el espejo que cubría la pared opuesta. 51 años de vida marcados en líneas finas alrededor de mis ojos cafés y algunos cabellos plateados que se atrevían a desafiar mis visitas mensuales al salón de belleza. ¿En qué instante exacto me había vuelto invisible para el hombre que amaba con cada fibra de mi ser? Fue en ese preciso momento cuando todo cambió de manera irreversible. ¿Anhelas saber qué sucedió aquella noche que transformó mi mundo por completo? El mensaje que dejé plasmado en el espejo no era una simple nota, sino una declaración de guerra sin cuartel. Y Donato, pobre e iluso, jamás sospechó de lo que era capaz una mujer de 51 años con el corazón hecho añicos, pero con el espíritu finalmente despertando. Permanece a mi lado, porque lo que está por venir te demostrará que subestimar a una mujer madura puede ser el error más garrafal en la existencia de cualquier hombre. Esta historia apenas comienza, y te aseguro que no podrás despegar tus oídos hasta el desenlace final. La mañana siguiente me despertó el arrullo incesante de las olas del Caribe turquesa, estrellándose contra la costa rocosa. El sol mexicano se filtraba a través de las cortinas de lino blanco, tiñendo todo de un dorado suave mientras me dirigía al baño de mármol. Fue allí, en ese espacio prístino y lujoso, donde mi vida dio un vuelco de 180 grados de la manera más devastadora imaginable. El celular de Donato descansaba sobre la encimera de mármol travertino justo al lado de su kit de afeitado de cuero italiano, obsequio de nuestro 10º aniversario. La pantalla se iluminó de repente con una notificación que paralizó mi corazón por completo. Normalmente habría respetado religiosamente su privacidad, pero algo esencial dentro de mí se había fracturado durante la noche anterior. Tal vez fueron sus comentarios hirientes sobre mis arrugas, o quizás la forma descarada en que había coqueteado con aquella joven mesera frente a mis propios ojos. La notificación provenía de alguien identificado como mi princesa. Mi corazón latió con tal fuerza que pude escuchar cada latido resonando en mis oídos como tambores de guerra. Buenos días, mi rey hermoso. No puedo esperar ni un segundo más para verte el viernes por la noche. Ya reservé la suite en el Hotel Boutique de Polanco que tanto te gusta, mi amor.
Mi mano derecha tembló con tal violencia que casi dejo caer el teléfono al suelo de mármol. Con los dedos entumecidos por el shock, deslicé hacia arriba para leer mensajes anteriores, y lo que descubrí me destrozó el alma por completo. Meses y meses de conversaciones íntimas y apasionadas fotografías sensuales que me hicieron dudar si realmente conocía al hombre con quien había compartido la cama durante un cuarto de siglo. Mi princesa era Citlali, una arquitecta de 32 años que trabajaba en el mismo edificio corporativo que Donato. Las fotografías de ella revelaban una piel tersa y sin imperfecciones, cabello largo y sedoso color caoba, un cuerpo esbelto y juvenil, una sonrisa radiante y seductora. Todo lo que yo había perdido irremediablemente con el paso implacable del tiempo y los sacrificios de la maternidad y el matrimonio. Pero no eran únicamente las fotografías provocativas lo que me desgarraba el corazón. Eran las palabras crueles y despiadadas de él escritas con una frialdad que jamás había visto dirigida hacia mí. Paloma Guerrero está envejeciendo cada día más y se ha vuelto insoportablemente aburrida. Ya no puedo ni siquiera mirarla sin sentir una mezcla de lástima y repulsión. Tú me haces sentir como el hombre joven y viril que solía ser mi diosa preciosa. Este viaje maldito a Tulum es una auténtica tortura psicológica. Tengo que fingir constantemente que todavía siento algo por ella que no me da asco tocarla. Por lo menos cuando regresemos a la ciudad podremos amarnos sin límites en nuestro refugio secreto. Cada palabra era una puñalada directa al centro de mi ser. 25 años de mi vida reducidos a mentiras patológicas y fingimiento cruel. Yo había sacrificado mi prometedora carrera en administración, mis sueños de independencia, mi propia identidad para convertirme en la esposa perfecta y dedicada. Y él me percibía como un lastre insoportable, como una carga que tenía que soportar por conveniencia social. Escuché el ruido del agua cesando en la regadera, y con una rapidez sorprendente coloqué el celular exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado. Cuando Donato salió del baño envuelto en una toalla blanca del hotel con gotas de agua aún resbalando por su pecho moreno, yo estaba sentada en la cama fingiendo leer una revista de turismo con las manos temblando visiblemente. «Buenos días, Paloma Guerrero querida. ¿Dormiste bien anoche?», preguntó con esa voz melosa que ahora sabía que era completamente falsa. «Perfectamente», mentí con una sonrisa forzada que me dolía físicamente en los músculos faciales. «Qué maravilloso escuchar eso, mi amor. Vamos a desayunar en la terraza y después podemos hacer ese paseo en catamarán que tanto querías. ¿Te parece bien?». La hipocresía absoluta en su voz me revolvió el estómago de tal manera que tuve que contenerme para no vomitar allí mismo. Él estaba interpretando magistralmente el papel del esposo amoroso y atento mientras secretamente planeaba traicionarme una vez más cuando regresáramos a nuestra vida cotidiana en la Ciudad de México. Durante el desayuno continental en el restaurante con vista al mar observé a Donato como si lo viera por primera vez en mi vida. La forma meticulosa en que masticaba su pan tostado, cómo gesticulaba exageradamente al hablar sobre temas sin importancia, la manera en que sus ojos hambrientos seguían buscando incansablemente a otras mujeres más jóvenes, incluso mientras compartía la mesa conmigo. ¿Cómo había sido tan ingenua y ciega durante tantos años? ¿En qué estás pensando con tanta intensidad, mi amor?, preguntó, notando finalmente mi silencio prolongado y mi expresión absorta. En nosotros, en cómo llegamos. En nosotros, en cómo llegamos exactamente hasta este punto de nuestras vidas. Así 25 años completos. ¿Quién podría haberlo previsto cuando éramos aquellos jóvenes estudiantes universitarios? ¿No, verdad? Soltó una risa hueca desprovista ya de cualquier atisbo de calidez genuina. Aunque debo reconocer que estos años han sido, digamos, muy interesantes para ambos. Interesantes. ¿En qué sentido?, pregunté con una punzada de inquietud. Exactamente. Bueno, ya sabes perfectamente a qué me refiero. Paloma. La vida real había transformado por completo a las dos personas que éramos cuando nos unimos en matrimonio. A veces siento que somos dos completos extraños forzados a convivir bajo el mismo techo.
¿Y eso es algo positivo o negativo en tu opinión?, pregunté conteniendo la respiración. Donato vaciló durante un instante que se me antojó eterno, y en esa reveladora vacilación pude vislumbrar toda la amarga verdad que se esforzaba desesperadamente por ocultar tras sus máscaras sociales. Es simplemente la vida real, Paloma. Las personas inevitablemente cambian con el tiempo, para bien o para mal. Sí, pensé mientras lo observaba masticar su comida con indiferencia. Las personas definitivamente cambian. Y yo estaba a punto de cambiar de una manera que él jamás podría imaginar ni en sus peores pesadillas. El paseo en catamarán resultó ser una experiencia absolutamente tortuosa. Donato dedicó 2 horas enteras a tomarse selfies, de manera obsesiva para publicar en sus redes sociales, siempre cuidando meticulosamente que yo apareciera lo menos posible en las fotografías, como si mi presencia pudiera arruinar la estética perfecta que deseaba proyectar. Cuando finalmente reuní el valor para preguntarle directamente por qué me excluía de manera tan sistemática, me respondió con una crueldad que me caló hasta los huesos. Las fotos se ven más profesionales y atractivas así, mi querida Paloma. Además, agregó con una frialdad calculada que me heló la sangre. La intensa luz del sol caribeño acentúa demasiado todas tus arrugas y líneas de expresión. En ese preciso instante algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era solamente mi corazón enamorado lo que se hacía pedazos. Era mi paciencia infinita, mi sumisión patológica, mi disposición masoquista a aceptar las migajas envenenadas de un amor que nunca había sido real. Esa tarde, mientras Donato dormitaba plácidamente en la hamaca de la terraza con una cerveza Corona sudando en la mesa lateral, me dirigí al baño y me quedé observando mi reflejo en ese espejo imponente durante un tiempo que pareció una eternidad. Sí, efectivamente tenía arrugas. Sí, ya no era la jovencita de 20 años, pero esas líneas en mi rostro contaban la historia épica de una mujer que había entregado absolutamente todo por su familia, que había sido fuerte e inquebrantable cuando la vida se puso difícil, que había construido un hogar con amor incondicional y dedicación absoluta. Y entonces, con las manos temblando de adrenalina pura, tomé mi labial rojo y comencé a escribir mi declaración de independencia en el espejo. Mis manos temblaban como hojas en una tormenta mientras comenzaba a escribir en el espejo del baño. Cada trazo del labial rojo contra esa superficie fría y prístina era simultáneamente liberador y aterrador. Nunca en mis 51 años de vida había hecho algo tan audaz, tan desafiante como confrontar directamente a Donato y enfrentar cara a cara la mentira putrefacta en la que se había convertido nuestro matrimonio. Donato, comencé el labial carmesí contrastando dramáticamente contra el espejo inmaculado como sangre sobre nieve virgen. 25 años completos cuidándote incansablemente, amándote con cada fibra de mi ser, sacrificando todos mis sueños personales y profesionales por los tuyos. Hoy descubrí finalmente que me ves como un estorbo insoportable, que te burlas cruelmente de mis arrugas con tu amante joven, que finges amarme como si fuera un trabajo tedioso que tienes que realizar. Me detuve para respirar profundamente, tratando de calmar el huracán de emociones que rugía dentro de mi pecho. Mi corazón latía tan violentamente que podía escuchar cada pulsación reverberando en las paredes de mármol travertino del baño lujoso. Estas arrugas que tanto desprecias y que te causan tanta repulsión son medallas de guerra ganadas en batallas que tú ni siquiera sabes que existieron. Cada línea delicada alrededor de mis ojos son las noches interminables que pasé completamente despierta cuidándote cuando llegabas borracho perdido a casa limpiando tu vómito, asegurándome de que no te ahogaras en tu propia inconsciencia. Las arrugas profundas de mi frente son de todos esos años angustiosos que me preocupé obsesivamente por nuestras finanzas familiares mientras tú gastabas alegremente dinero que no teníamos en caprichos y lujos innecesarios. Continué escribiendo con una fluidez que me sorprendió, las palabras brotando como una confesión largamente reprimida, como un grito silenciado durante décadas que finalmente encontraba su voz auténtica. Las líneas suaves alrededor de mi boca son el resultado de 25 años enteros sonriendo,
y apoyándote incondicionalmente, animándote en cada uno de tus proyectos fallidos, celebrando tus pequeños éxitos como si fueran conquistas épicas, incluso cuando no merecías ni una pizca de mi lealtad o mi admiración. Mi mano se detuvo momentáneamente. Las siguientes palabras que escribiera definirían irrevocablemente el curso de mi futuro, el destino de la mujer que había sido y la mujer en la que estaba a punto de convertirme. Quiero que sepas que conozco perfectamente la existencia de Citlali. He leído meticulosamente cada una de sus conversaciones íntimas. He visto todas las fotografías sensuales que intercambian. He descubierto que nuestro supuesto viaje romántico de aniversario no es más que una actuación teatral elaborada para tu conveniencia social. Pero no te angusties demasiado, querido esposo. Esta es oficialmente la última vez en tu vida que tendrás que fingir que me amas. Respiré hondo antes de escribir las palabras que cambiarían todo para siempre. Para cuando leas este mensaje, yo ya habré desaparecido de tu vida completamente. No regresaré a casa. Nunca más volveré a esa cárcel que confundí con amor durante tantos años. Me dirijo hacia una nueva existencia sola, sí, pero finalmente y gloriosamente libre de tus cadenas invisibles. Pedí los 200.000 pesos de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Han sido extremadamente útiles para financiar mi libertad recién conquistada. Considéralo una compensación. Aquí está la reescritura del texto, manteniendo la información original, los nombres de los personajes y el estilo narrativo solicitado, así como la continuidad con el fragmento anterior. Una justa retribución económica por 25 años de trabajo doméstico no remunerado, servicios de enfermería, terapia psicológica gratuita y prostitución matrimonial. Con sumo cuidado deposité el labial en mi bolso y abandoné el baño con pasos silenciosos, aunque impregnados de una firme determinación. Era Donato continuaba sumido en un profundo sueño en la hamaca de la terraza, abrazado a una cerveza Corona a medio consumir, que sobre la mesa de bambú formaba un pequeño charco de condensación. Sus suaves ronquidos y el murmullo hipnótico de las olas del Caribe turquesa tejían una sinfonía de apacible calma que contrastaba brutalmente con la revolución que se desataba en mi interior. Tomé mi pequeña maleta de cuero marrón que había preparado sigilosamente durante la madrugada mientras él dormía ebrio y me deslicé fuera de la suite presidencial sin emitir el menor ruido. Cada paso a través del pasillo alfombrado del hotel se sentía como un avance hacia mi propia resurrección. En la elegante recepción del lobby solicité al conserje uniformado que llamara a un taxi, empleando la voz más firme y segura que había utilizado en décadas. ¿A dónde se dirige, señora Guerrero?, preguntó el joven empleado con cortesía profesional. Al Aeropuerto Internacional de Cancún, por favor, y que sea el taxi más rápido que tengan disponible. La hora de trayecto hasta el aeropuerto se erigió como la experiencia más liberadora de mi vida adulta. Por primera vez en 25 años interminables, tomaba una decisión con total autonomía, una decisión enteramente mía. No consulté con Era Donato, no le pedí permiso. No me preocupé por sus reacciones explosivas ni por sus necesidades egoístas. Era pura y simplemente libre. En el bullicioso aeropuerto de Cancún adquirí un billete de avión con destino a Puerto Vallarta sin vacilar ni un segundo. Siempre había soñado con conocer esa ciudad mágica de la costa del Pacífico, pero Era Donato invariablemente rechazaba la idea, argumentando con desprecio que era demasiado turística y plebeya para nuestro supuesto estatus social. Ahora descubriría por mí misma si sus prejuicios tenían algún fundamento en la realidad. Durante el vuelo de 2 horas sobre territorio mexicano, permanecí absorta pegada a la ventanilla, contemplando las montañas, los valles, las ciudades que se extendían debajo como una alfombra multicolor. Por primera vez en décadas, mi mente no estaba calculando qué necesitaba. Era Donato qué quería para cenar, si había lavado su ropa favorita o si tenía alguna reunión importante que requiriera mi apoyo silencioso. Mi teléfono celular vibró insistentemente con llamadas y mensajes de texto, pero había tomado la decisión inquebrantable de no responder durante las próximas 24 horas como mínimo. Era Donato necesitaba experimentar el sabor amargo de la incertidumbre total. El pánico de no saber dónde estaba su esposa obediente, la desesperación que yo había sentido durante tantos años mientras él construía su vida secreta con otras mujeres.
Puerto Vallarta me recibió con un atardecer dorado espectacular sobre la bahía de Banderas que me dejó literalmente sin aliento. Los colores del cielo se reflejaban en el agua como pinceladas de un artista divino, naranjas intensos, rosas suaves, púrpuras profundos que se mezclaban en una sinfonía visual que jamás había presenciado en mis años de vida urbana en la capital. Elegí deliberadamente un hotel pequeño y auténtico en el centro histórico de la ciudad, muy lejos de los resorts de lujo impersonales que era Donato siempre prefería para alimentar su ego inflado. Anhelaba simplicidad genuina, autenticidad real, conexión humana verdadera, en lugar de ostentación vacía. Esa primera noche de mi nueva vida, cené completamente sola en un restaurante familiar local llamado El Corazón de Vallarta. El mesero era un señor distinguido de aproximadamente 60 años, con cabello plateado y ojos profundamente amables que irradiaban una sabiduría tranquila. Me trató con una cortesía respetuosa y cálida que no había recibido de un hombre en años. ¿Es su primera visita a nuestro puerto mágico, señora?, preguntó mientras me servía una refrescante agua de Jamaica. Sí, y sinceramente espero que no sea la última vez que venga. Esta ciudad tiene una magia muy especial para las mujeres valientes que buscan un nuevo comienzo en sus vidas, me dijo con una sonrisa sabia que parecía ver directamente en mi alma. ¿Cómo podía saberlo? Tal vez estaba escrito claramente en mi rostro esa mezcla embriagadora de terror absoluto y libertad total, de dolor profundo y esperanza renaciente que bullía en mi interior como un volcán a punto de erupcionar. Regresé al hotel pequeño y acogedor y por primera vez en 25 años completos me acosté en una cama sin Era Donato durmiendo a mi lado. No sentí su falta ni por un segundo. En cambio, experimenté una paz profunda y serena que había olvidado que existía. Desperté a las 6 de la mañana con el sonido melodioso de las gaviotas y el murmullo constante del océano Pacífico, pero mi tranquilidad matutina fue brutalmente interrumpida por la vibración incesante de mi teléfono celular. La pantalla mostraba un espectáculo aterrador: 43 llamadas perdidas de Era Donato 67. Mensajes de texto cada vez más desesperados y una colección de audios de WhatsApp que progresaban desde la confusión hasta la furia absoluta. Finalmente decidí escuchar los primeros mensajes de voz, preparándome mentalmente para la tormenta emocional que sabía que me esperaba. Paloma, ¿qué hiciste? ¿Dónde diablos estás? Regresa al hotel inmediatamente o vas a lamentar las consecuencias. La rabia primitiva en su voz era palpable y aterrorizante, pero por debajo de esa cólera feroz pude detectar algo que jamás había escuchado en 25 años de matrimonio: miedo real, pánico genuino, desesperación absoluta. Paloma, sé perfectamente que encontraste algo comprometedor en mi teléfono, pero puedo explicar absolutamente todo lo que viste. Citlali no significa nada real para mí. Te lo juro por mi madre muerta. Eres tú la única mujer que he amado verdaderamente en toda mi vida. Mentiras patológicas. Todas y cada una de sus palabras eran mentiras desesperadas y patéticas. Devuélveme mi dinero inmediatamente, mujer ladrona. ¿Cómo te atreves a robarme mis ahorros? Soy tu esposo legítimo y ese dinero me pertenece por derecho. Ahí estaba finalmente la verdad desnuda. No era mi ausencia lo que lo desesperaba hasta el punto de la locura. Era la pérdida. Ahí estaba finalmente la verdad desnuda. No era mi ausencia lo que lo desesperaba hasta el punto de la locura. Era la pérdida de su dinero. Era la pérdida de control sobre mi vida, era la pérdida de su sirvienta doméstica gratuita. Tras una retahíla de audios repletos de amenazas legales, súplicas lastimeras y burda manipulación emocional, finalmente decidí devolverle la llamada. Necesitaba oír su voz directamente para confirmar que en efecto había tomado la decisión correcta. Paloma, gracias al cielo santo. ¿Dónde te encuentras exactamente? Dime tu ubicación ahora mismo. Eso no te incumbe en lo más mínimo, Donato. Por supuesto que me incumbe. Eres mi esposa ante Dios y ante la ley. Tienes la obligación moral de regresar a casa inmediatamente. ¿Tu esposa? Repliqué con una amargura que emanaba desde lo más profundo de mi alma herida.
Qué curioso y conveniente que ahora sea tu esposa querida. Ayer por la mañana era solo una vieja arrugada que te daba asco mirar. Paloma, yo realmente no quise decir esas palabras horribles. Estaba bajo mucho estrés laboral y desahogué mi frustración contigo injustamente. Y por eso decidiste desahogarte metiéndote a la cama con una arquitecta de 32 años. Esa es tu forma madura de manejar el estrés profesional. Un silencio sepulcral se extendió al otro lado de la línea telefónica. Un silencio que hablaba más fuerte que 1000 palabras de justificación. ¿Cómo supiste exactamente de Citlali?, preguntó finalmente con una voz pequeña y derrotada. Leí absolutamente todos los mensajes íntimos, Donato, cada conversación sexual, cada promesa romántica, cada plan secreto. Vi todas las fotografías sensuales, todas las declaraciones de amor, todos los planes que tenían para cuando regresáramos de esta tortura que llamabas nuestro viaje romántico. Paloma, por favor, escúchame con atención. Puedo terminar completamente con ella hoy mismo. Podemos empezar de cero como una pareja nueva. Podemos ir a terapia matrimonial. Podemos renovar nuestros votos. Podemos... ¿Para qué exactamente, Donato? Para fingir que nada de esto pasó. Para que continúes humillándome en privado mientras planeas tu próximo encuentro sexual con otra mujer más joven. No es así en absoluto. Te estás confundiendo completamente. Es exactamente así y sabes que es lo más liberador de todo, que te agradezco profundamente. Que su confusión era genuina y completa. Te agradezco infinitamente por mostrarme finalmente quién eres realmente detrás de todas tus máscaras sociales, por liberarme definitivamente de esta prisión emocional que yo confundía ingenuamente con amor verdadero. Paloma, no digas esas cosas terribles. Te amo con todo mi corazón. Siempre te he amado. No, Donato, tú no me amas en absoluto. Tú amas tener a alguien disponible las 24 horas para cocinar tus comidas favoritas, lavar y planchar tu ropa, limpiar tu casa, cuidarte cuando bebes demasiado y aguantar tus borracheras. Tú amas tener una audiencia cautiva para aplaudir tus éxitos profesionales mediocres y un saco de boxeo emocional para descargar todas tus frustraciones y fracasos. Escuché que comenzó a llorar del otro lado de la línea telefónica, pero por primera vez en 25 años no sentí ni una pizca de compasión o lástima. Solamente experimenté la claridad fría y cristalina de la verdad absoluta. El dinero que tomé de nuestra cuenta conjunta no constituyó un robo, Donato. Fue un pago completamente justo por 25 años de trabajo doméstico no remunerado. Calculé cuidadosamente las tarifas: una empleada doméstica de tiempo completo, más una cocinera profesional, más una enfermera particular, más una terapeuta psicológica, más servicios de escort. Y dades sexuales cuestan muchísimo más que 200.000 pesos. Paloma, y no te preocupes por tu relación con Citlali. Ya le envié amablemente todas las conversaciones donde te quejas de que es demasiado joven e inmadura para tus gustos sofisticados. También le mandé todas las fotografías que tienes guardadas de otras mujeres en tu teléfono, incluyendo esas fotos íntimas de la secretaria de tu oficina. Estoy completamente segura de que le va a encantar descubrir que no es tu única princesa especial. ¿Hiciste qué cosa? Su grito de horror fue tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Los liberé a ambos de sus mentiras mutuas. Ahora pueden ser completamente honestos el uno con el otro sobre sus verdaderas intenciones y sentimientos. Colgué la llamada decisivamente y apagué el teléfono por completo. No quería escuchar ni una palabra más de sus súplicas desesperadas, amenazas legales vacías o promesas falsas de cambio y redención. Salí de mi hotel boutique y caminé por las calles empedradas de la zona romántica de Puerto Vallarta. El sol tropical de la mañana calentaba mi rostro con una calidez que no había sentido en años, y por primera vez en décadas me di cuenta de que no estaba preocupada obsesivamente por mi apariencia, por mis arrugas o por la opinión de nadie más. Estaba simplemente viva, auténticamente y completamente viva. En una pequeña galería de arte local decorada con obras de artistas regionales, conocí a Frida, una pintora y escultora de 48 años que había pasado por un divorcio devastadoramente similar al mío exactamente 3 años antes. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de todo este proceso?, me dijo mientras tomábamos café de olla auténtico en su estudio lleno de lienzos coloridos. No es dejar al hombre que creíamos amar.
Lo más difícil es abandonar completamente la versión de ti misma que construiste obsesivamente para complacerlo a él. Sus palabras resonaron en mi alma como campanadas de catedral. Durante 25 años interminables había moldeado cada aspecto de mi personalidad, cada gusto, cada opinión, cada sueño para satisfacer las expectativas de Donato. ¿Qué preferencias eran realmente mías? ¿Qué sueños había enterrado vivos en el cementerio de mi matrimonio? Pero también es lo más liberador que puede existir, continuó Frida con una sonrisa radiante que iluminaba todo su rostro. Por primera vez en décadas puedes descubrir quién eres realmente cuando nadie más está mirando, cuando no tienes que actuar para nadie más que para ti misma. 3 semanas después de escribir aquel mensaje liberador en el espejo del hotel, yo ya no era ni remotamente la misma mujer devastada que había huido de Tulum con el corazón hecho. En el cementerio de mi matrimonio, pero también es lo más liberador que puede existir, continuó Frida con una sonrisa radiante que iluminaba todo su rostro. Por primera vez en décadas puedes descubrir quién eres realmente cuando nadie más está mirando, cuando no tienes que actuar para nadie más que para ti misma. 3 semanas después de escribir aquel mensaje liberador en el espejo del hotel, yo ya no era ni remotamente la misma mujer devastada que había huido de Tulum con el corazón hecho pedazos. Puerto Vallarta se había transformado en mi refugio, un santuario donde la curación profunda y el autodescubrimiento revolucionario florecían. Alquilé un apartamento pequeño pero encantador que ofrecía una vista panorámica del Océano Pacífico desde el pintoresco barrio de Amapas, enclavado en las colinas verdes que abrazaban la bahía como brazos protectores. Por primera vez en 25 años interminables, decoré un espacio vital que reflejaba mi gusto auténtico. Colores vibrantes que resonaban con mi alma recién despierta, plantas tropicales exuberantes que llenaban cada rincón de vida, arte local mexicano en las paredes que contaba historias de resistencia y renacimiento. Cada objeto cuidadosamente seleccionado narraba mi nueva historia personal, una historia desligada de la toxicidad del pasado. Donato durante los primeros días tras mi huida me bombardeó con llamadas obsesivas, alternando patéticamente entre explosiones de rabia incontrolable, súplicas desesperadas de reconciliación y amenazas legales que resultaron ser completamente vacías. Prometía cambiar, buscar ayuda psicológica, convertirse en el esposo que siempre debió haber sido. Declaraba dramáticamente que me buscaría hasta el fin del mundo, que una mujer de mi edad no sobreviviría sola en el mundo real, que sin él no era absolutamente nada. Tras 2 semanas de acoso telefónico constante, bloqueé definitivamente su número. A través de nuestra amiga mutual Esperanza, quien trabajaba en el mismo edificio corporativo que Donato, me enteré de algunos detalles jugosos sobre la implosión de su vida perfectamente construida. Citlali había terminado violentamente con él tras descubrir la verdadera magnitud de sus múltiples infidelidades y sus mentiras patológicas. Su empresa de consultoría estaba experimentando serios problemas financieros. Aparentemente era mucho mejor gastando dinero a manos llenas que generándolo o administrándolo responsablemente. Nuestra casa familiar en Coyoacán estaba oficialmente en el mercado inmobiliario con un precio desesperadamente reducido, pero no sentía ni una pizca de satisfacción vengativa ni lástima condescendiente. Experimentaba únicamente una indiferencia absolutamente liberadora, como si toda esa vida anterior hubiera sido vivida por otra persona completamente diferente. En mi nuevo paraíso de Puerto Vallarta había comenzado a redescubrir meticulosamente quién era Paloma Guerrero, antes de transformarme en la señora de Donato, antes de sacrificar mi identidad en el altar del matrimonio tradicional. Recordé vívidamente que adoraba pintar acuarelas, una pasión artística que había abandonado completamente porque Donato la catalogaba despectivamente como una pérdida de tiempo improductiva que no contribuía económicamente al hogar. Me matriculé inmediatamente en una clase de pintura con una maestra local llamada Aurora, una mujer de 70 años con manos manchadas de pintura y ojos brillantes de sabiduría. También redescubrí mi pasión dormida por la gastronomía auténtica y tradicional. No la comida internacional sofisticada que Donato prefería para impresionar a sus clientes, sino los platillos regionales que mi abuela paterna Consuela me había enseñado pacientemente en su cocina humilde cuando yo era una niña curiosa de 8 años.
Comencé a fantasear seriamente con la posibilidad de abrir un pequeño restaurante familiar que honrara esas recetas ancestrales. Una mañana gloriosa de sábado, mientras pintaba el atardecer dorado desde la terraza de mi apartamento con colores que nunca había tenido el valor de usar antes, mi teléfono celular sonó con un número desconocido que no reconocí. «Señora Paloma Guerrero», preguntó una voz masculina formal y profesional. «Sí, habla ella. ¿Quién me busca?» «Soy el licenciado Martínez Herrera, abogado especialista en Derecho Familiar. Su esposo me contrató para representarlo legalmente en el proceso de divorcio que aparentemente usted desea iniciar». Mi corazón se aceleró dramáticamente, pero no de terror paralizante, sino de una excitación pura y liberadora. Finalmente estaba sucediendo. Finalmente iba a ser oficialmente libre. ¿Y qué necesita específicamente de mí, licenciado? Señora Guerrero, debo informarle que su esposo está dispuesto a ser extraordinariamente generoso en las negociaciones. El señor Donato propone formalmente que usted regrese al hogar conyugal y que ambos olviden este episodio temporal de confusión. Él está completamente dispuesto a buscar terapia matrimonial profesional con el especialista que usted elija. Comencé a reír con una carcajada profunda, liberadora y genuina que brotaba desde las profundidades de mi alma recién resucitada. «Licenciado Martínez, por favor, dígale a mi futuro exmarido que acepto completamente el divorcio inmediato. No quiero terapia matrimonial de ningún tipo. No quiero regresar a esa casa que se convirtió en mi prisión. No quiero reconciliación ni segundas oportunidades. Lo único que quiero es mi libertad legal y definitiva. Señora, usted debe comprender realísticamente que el señor Donato no está preparado para ofrecer mucho en el acuerdo económico final. La propiedad familiar está gravemente hipotecada. Existen deudas comerciales considerables. Sus ingresos actuales son inestables. No me importa absolutamente nada de eso, licenciado. No quiero su dinero ni sus propiedades. Solo necesito que firme los documentos legales y me deje vivir en paz. ¿Está completamente segura de su decisión? Una mujer de su edad viviendo sola sin ingresos estables, garantizados, enfrentando un mercado laboral altamente competitivo. Licenciado, lo interrumpí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Una mujer de mi edad viviendo sola e independiente es infinitamente más poderosa y feliz que una mujer de mi edad atrapada en un matrimonio muerto y tóxico. Esa misma tarde, celebré mi victoria preliminar con Frida y otras amigas extraordinarias que había conocido en mi nueva vida. Paloma, una chef retirada de 55 años que había abierto una pequeña panadería artesanal. Luz María, una terapeuta holística de 49 años que ofrecía masajes curativos en la playa, y Carmen, una guía turística bilingüe de 53 años que había comenzado su propio negocio después de divorciarse. Todas eran mujeres fuertes, independientes y resilientes que habían reconstruido completamente sus existencias después de los 50 años. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, comentó Frida mientras brindábamos con margaritas caseras en su terraza con vista al malecón. Ellos creen sinceramente que nos están castigando severamente al dejarnos ir. No tienen ni la menor idea de que en realidad nos están liberando de cadenas que nosotras mismas nos pusimos. 2 semanas después recibí por correo certificado los papeles oficiales del divorcio. Donato había. 2 semanas después, recibí por correo certificado los papeles oficiales del divorcio. Donato había firmado absolutamente todo sin objeciones adicionales. Incluía una carta manuscrita en papel membretado de su oficina. Paloma, espero sinceramente que encuentres la felicidad genuina en tu nueva vida independiente. Reconozco honestamente que no fui el esposo que merecías durante todos estos años. Tal vez esta separación definitiva sea lo mejor para ambos. Te deseo toda la suerte del mundo. La misiva de Donato carecía de disculpas específicas por el daño emocional infligido. No había un reconocimiento real de sus múltiples traiciones o su crueldad sistemática. Pero curiosamente, tampoco había más mentiras elaboradas o manipulación emocional. Era brutalmente honesto por primera vez en décadas.
Guardé cuidadosamente la carta en una caja de madera que había adquirido en el mercado local, junto con mi anillo de bodas y algunas fotografías de nuestra boda que había conservado por razones sentimentales, no como recuerdos preciados, sino como evidencia tangible de la mujer que había sido y que jamás volvería a ser. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas tropicales desde mi terraza privada, sentí una paz profunda que no había experimentado desde mi adolescencia. Era libre legal, emocional y espiritualmente libre. Al día siguiente comencé a plasmar por escrito el plan de negocios para mi futuro restaurante Sabores de Consuela, dedicado a la memoria culinaria de mi abuela y a todas las mujeres que habían guardado secretos familiares entre las líneas de sus recetas tradicionales. 6 meses después de firmar oficialmente los papeles del divorcio, mi vida se había transformado tan radicalmente que a veces me costaba creer que fuera la misma mujer que había vivido sumisa y silenciosa durante 25 años. No solamente en el plano externo, sino en lo más profundo de mi ser. Era una persona completamente diferente, más fuerte, más segura de sí misma, más auténtica y genuina. Mi pequeño restaurante Sabores de Consuela se había convertido en un éxito modesto pero constante en el corazón gastronómico de Puerto Vallarta. Servía comida mexicana tradicional con ese toque casero y auténtico que tanto los turistas extranjeros como los locales vallartenses apreciaban profundamente. Cada platillo que salía de mi cocina llevaba consigo las memorias preciosas de mi infancia, recetas ancestrales que mi abuela me había enseñado con infinito amor y que yo había guardado como tesoros secretos en mi corazón durante décadas de represión matrimonial. La ironía dulce de la situación me llenaba de satisfacción. Donato siempre había declarado categóricamente que yo no tenía visión empresarial, que era demasiado ingenua e inexperimentada para el mundo despiadado de los negocios. Ahora dirigía mi propio establecimiento gastronómico. Administraba un equipo de 6 empleados leales, tomaba decisiones financieras importantes diariamente y por primera vez en mi existencia estaba construyendo algo que era completamente mío. Una tarde tranquila de jueves, mientras revisaba cuidadosamente el menú especial para el fin de semana y calculaba el inventario de ingredientes frescos, noté a un hombre familiar sentado solo en una mesa del rincón más apartado del restaurante. Mi corazón prácticamente se detuvo cuando reconocí esa silueta que conocía tan íntimamente. Era Donato. Había envejecido visiblemente durante los meses transcurridos desde nuestro último encuentro. Su cabello mostraba significativamente más canas plateadas. Había círculos oscuros y profundos bajo sus ojos que antes brillaban con arrogancia, y su postura ya no tenía esa prepotencia característica que yo conocía tan bien y que tanto me había intimidado durante años. Respiré profundamente, armándome de valor, y me acerqué lentamente a su mesa con pasos firmes pero cautelosos. «Donato, qué sorpresa tan inesperada verte aquí». Levantó los ojos del menú que había estado estudiando intensamente y pude ver una mezcla compleja de vergüenza profunda, admiración involuntaria y melancolía nostálgica en su mirada. «Paloma, te ves absolutamente radiante y hermosa». Y realmente lo estaba. No porque hubiera experimentado alguna transformación física milagrosa. Seguía teniendo 51 años, seguía teniendo las mismas líneas de expresión alrededor de mis ojos. Pero había algo fundamentalmente diferente e innegable: confianza auténtica, felicidad genuina, una luz interior que había regresado a mis ojos después de décadas de extinción. «Muchas gracias. ¿Qué te trae exactamente a Puerto Vallarta?» «Yo quería verte personalmente. Necesitaba saber cómo estabas, comprobar con mis propios ojos si realmente eras feliz. Como puedes observar claramente, estoy más que bien». Donato miró a su alrededor el restaurante con atención, las mesas ocupadas por familias sonrientes. El movimiento constante y armónico de los meseros, la decoración colorida y acogedora, el aroma delicioso de especias tradicionales flotando en el aire. «Todo esto es realmente tuyo. Completamente mío». «Sí, Paloma. Yo nunca imaginé que pudieras... Quiero decir, jamás pensé que serías capaz de...». Se detuvo buscando las palabras adecuadas.
De tener éxito sin mí, que podrías construir algo valioso por ti misma, que tenías inteligencia y habilidades más allá de cocinar y limpiar para mí. Bajó la mirada visiblemente avergonzado por la verdad cruda de mis palabras. No fue eso lo que quise expresar exactamente. Fue precisamente eso lo que quisiste decir, Donato. Y la verdad es que ni yo misma lo sabía con certeza. Tú me convenciste durante tantos años de que era incapaz, dependiente y limitada, que yo también llegué a creerlo completamente. Paloma, vine hasta acá específicamente para pedirte perdón de todo corazón. ¿Para qué exactamente necesitas mi perdón? La pregunta lo descolocó completamente, como si no hubiera esperado que fuera tan directa. Para que podamos hablar seriamente sobre una posible reconciliación matrimonial. Comencé a reír, pero no con crueldad o amargura. Era una risa de genuina sorpresa y desconcierto. Donato, ¿realmente crees que abandonaría esta vida que he construido con tanto esfuerzo para regresar contigo? Tuvimos 25 años juntos. Paloma, esa historia compartida tiene que valer algo significativo. ¿No te parece? Vale muchísimo. Vale como una lección fundamental sobre quién no quiero volver a ser jamás. Vi lágrimas auténticas formándose en sus ojos, pero no sentí esa compulsión automática de consolarlo que había dominado mi comportamiento durante décadas. ¿Eres realmente feliz aquí, viviendo así?, preguntó con voz quebrada por primera vez en 25 años. Sí, completamente feliz. ¿Y no extrañas nada de nosotros? Extraño a la mujer ingenua que pensaba que era cuando estábamos juntos. Extraño la... Spanisísimo. Vale como una lección fundamental sobre quién no quiero volver a ser jamás. Vi lágrimas auténticas formándose en sus ojos, pero no sentí esa compulsión automática de consolarlo que había dominado mi comportamiento durante décadas. ¿Eres realmente feliz aquí, viviendo así?, preguntó con voz quebrada por primera vez en 25 años. Sí, completamente feliz. ¿Y no extrañas nada de nosotros? Extraño a la mujer ingenua que pensaba que era cuando estábamos juntos. Extraño la inocencia de creer en el amor eterno y los finales de cuento de hadas. Pero no te extraño a ti, Donato. Lo que sí extraño es quién podría haber sido si nunca te hubiera conocido. Permaneció en silencio durante un momento que se sintió eterno, procesando la finitud de mis palabras, la irrevocable verdad que encerraban. Las otras mujeres Citlali y todas las demás nunca significaron realmente nada para mí. Lo sé perfectamente. Así como yo tampoco significaba nada para ti más allá de la conveniencia doméstica. Eso no es completamente cierto, Paloma. Es exactamente cierto y está perfectamente bien que haya sido así, porque ahora yo significo absolutamente todo para mí misma. Donato pagó su cuenta sin haber tocado la comida que había ordenado con un gesto de derrota silenciosa y se levantó para marcharse. En la puerta del restaurante se giró una última vez hacia mí. Paloma, si alguna vez cambias de opinión sobre nosotros, no voy a cambiar de opinión jamás. ¿Cómo puedes estar tan absolutamente segura? Le sonreí con una serenidad que no contenía ni rastro de resentimiento o amargura, porque finalmente descubrí cómo se siente ser amada de verdad por mí misma. Hoy se cumplen exactamente 2 años desde que dejé aquel mensaje liberador escrito con labial rojo en el espejo del hotel de Tulum. Mientras escribo estas reflexiones finales, estoy sentada cómodamente en la terraza de mi apartamento en Puerto Vallarta, observando el atardecer dorado y majestuoso que se extiende sobre la bahía de banderas como una pintura divina que cambia de colores cada segundo, un espectáculo hipnótico y sublime. Mi restaurante Sabores de Consuela no solo ha crecido significativamente, sino que se ha convertido en una referencia gastronómica respetada en toda la región, un lugar donde se celebra la tradición y la innovación culinaria. Ahora tenemos un equipo comprometido de 12 personas que trabajan conmigo, no para mí, y estoy escribiendo seriamente un libro de recetas tradicionales que honre la memoria culinaria de mi abuela y de todas las mujeres mexicanas que han guardado secretos familiares en sus cocinas, un legado invaluable que merece ser compartido. A los 53 años estoy iniciando proyectos creativos y empresariales
que jamás imaginé que serían posibles en esta etapa de mi vida, abriendo puertas a un futuro lleno de posibilidades y sueños cumplidos. Las arrugas que Donato tanto despreciaba y que le causaban tanta repulsión visual, todavía están aquí en mi rostro, marcando mi historia personal, cada una de ellas un testimonio de mi viaje. En realidad he ganado algunas líneas nuevas durante estos 2 años de transformación. Arrugas hermosas de tanto reír genuinamente con mis amigas queridas, líneas delicadas alrededor de mis ojos de contemplar tantos amaneceres y atardeceres espectaculares, momentos de pura felicidad y gratitud. Marcas de expresión profundas, de sonrisas auténticas que brotan desde el alma, una radiación interna que ilumina mi rostro. Cada arruga cuenta una historia épica de supervivencia, crecimiento personal y autodescubrimiento valiente, un relato de resiliencia y triunfo. Son medallas de honor de una guerra que gané, la guerra más importante por mi propia identidad, por mi derecho a existir como ser humano completo e independiente. Ocasionalmente recibo noticias indirectas de Donato a través de conocidos mutuos que todavía viven en la Ciudad de México. Me cuentan que se mudó definitivamente a Guadalajara después de que su empresa de consultoría quebró por completo y está intentando desesperadamente reconstruir su carrera profesional desde cero, un esfuerzo titánico en esta etapa de su vida. Ha tenido varios intentos de relaciones sentimentales con mujeres de diferentes edades, pero ninguna ha durado más de unos pocos meses, un patrón repetitivo que parece condenado al fracaso. Según me cuentan, habla de mí frecuentemente con una mezcla extraña de arrepentimiento profundo y admiración involuntaria, como si finalmente hubiera comprendido lo que perdió, la magnitud de su error. Pero yo no siento ni una pizca de rencor o satisfacción vengativa hacia él. El resentimiento es un lujo emocional que no puedo permitirme, una carga pesada que no estoy dispuesta a llevar. Consume energía preciosa que prefiero invertir completamente en construir mi nueva existencia, en nutrir mis amistades verdaderas, en desarrollar mis talentos artísticos y culinarios, en abrazar la vida con pasión y propósito. Si pudiera viajar en el tiempo y hablar directamente con la Paloma de hace 2 años, aquella mujer completamente destrozada que se miraba en el espejo con vergüenza y autocompasión, le diría con absoluta convicción: tus arrugas son hermosas y valiosas, querida Paloma. Cada línea visible en tu rostro es una victoria épica sobre la adversidad, sobre la manipulación, sobre el menosprecio sistemático. Eres infinitamente más fuerte de lo que imaginas, más capaz de lo que sueñas y más valiosa de lo que cualquier persona te ha hecho creer durante todos estos años de sumisión. El mensaje que dejé en aquel espejo del hotel no fue únicamente para Donato, aunque él fuera el destinatario inmediato. Fue un manifiesto revolucionario para mí misma, una declaración solemne de independencia, escrita con labial carmesí y coraje puro que había estado dormido durante décadas, un grito de libertad que resonaría para siempre. En estos 2 años de libertad absoluta, he aprendido lecciones fundamentales que ninguna universidad podría enseñar, conocimientos profundos que han transformado mi vida. He descubierto que la soledad elegida conscientemente es infinitamente superior a la compañía tóxica y destructiva, una verdad liberadora que me ha permitido florecer. He comprendido que reconstruir una vida después de los 50 años no solo es posible, sino que puede ser la experiencia más emocionante y gratificante de toda una existencia, un renacimiento lleno de oportunidades. También he aprendido que el amor propio auténtico no es egoísmo narcisista, sino la base fundamental sobre la cual se construye cualquier relación sana con otras personas, un cimiento sólido para una vida plena. Durante 25 años busqué desesperadamente el amor en lugares equivocados, en personas que no tenían la capacidad emocional de dármelo, mientras ignoraba completamente a la única persona que podía amarme incondicionalmente, yo misma, una paradoja dolorosa que finalmente he resuelto. Mis amigas de Puerto Vallarta, Frida Aurora, Luz María Carmen y tantas otras mujeres extraordinarias que he conocido en este camino, me han enseñado que existe una hermandad silenciosa de mujeres que han renacido después del divorcio, después de la viudez, después de relaciones tóxicas que casi las destruyen, una red de apoyo incondicional. Somos guerreras discretas que hemos transformado nuestro dolor en sabiduría, nuestras cicatrices en fortaleza, alquimistas de la vida que han convertido el plomo en oro. Cuando turistas jóvenes vienen a mi restaurante y me preguntan sobre mi historia personal, sobre cómo una mujer de mi edad
tuvo el valor de empezar completamente de nuevo, les cuento mi verdad sin adornos ni autocompasión. Les explico que nunca es demasiado tarde para rescatar tu propia vida, para honrar tus sueños postergados, para convertirte en la persona que siempre estuviste destinada a ser, una inspiración para quienes buscan un nuevo comienzo. Algunos me miran con admiración, otros con escepticismo, pero todos se van con una semilla de posibilidad plantada en sus corazones. Tal vez entre esas jóvenes mentes que escuchan mi historia alguna, recordará mi ejemplo cuando se encuentre ante una encrucijada similar en el futuro. Hoy, al mirarme en cualquier espejo, contemplo a una mujer completa y realizada, no perfecta, según los estándares superficiales de la sociedad, ni eternamente joven, como dicta la implacable presión cultural, sino auténtica, libre y profundamente en paz consigo misma. Y esa es la mujer más hermosa que he visto en toda mi vida. Esta es mi historia. La historia de una mujer que escribió su libertad con labial rojo en un espejo de hotel y que descubrió que el final de un matrimonio puede ser el comienzo glorioso de una vida verdadera. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en mi historia tocó una fibra profunda en tu corazón. Quizás reconociste tu propia vida reflejada en mis palabras. Tal vez viste reflejados tus propios miedos, tus propias dudas sobre si es demasiado tarde para cambiar, para elegir la felicidad por encima de la comodidad conocida. Durante 51 años creí que mis arrugas eran señales de fracaso. Hoy sé que son mapas de resistencia, testimonios silenciosos de una mujer que se negó a desaparecer cuando le dijeron que ya no tenía valor. ¿Cuántas de ustedes están viviendo frente a un espejo que les devuelve una imagen que no reconocen? ¿Cuántas han escuchado esas palabras crueles que las hacen dudar de su propia belleza, de su propia fuerza? Mi historia no terminó cuando Era Donato me humilló por última vez. Mi historia comenzó el día que tomé ese labial rojo y escribí mi verdad en el espejo. Porque a veces, para encontrar nuestra voz, primero tenemos que atrevernos a escribir nuestro dolor. Si mi relato despertó algo en ti, una chispa de reconocimiento, un susurro de posibilidad o incluso una lágrima de identificación, compártelo en los comentarios. No necesitas contar toda tu historia si no lo deseas, pero tal vez puedas decirnos en qué espejo de tu vida necesitas escribir tu propia verdad. Porque aquí en este espacio somos más que números o estadísticas. Somos mujeres que entendemos que la vida no termina a los 50, ni a los 60, ni a los 70. Somos la generación que está redefiniendo lo que significa envejecer con dignidad y propósito. Cada me gusta que dejas es una forma de decir, yo también tengo una historia que contar. Cada suscripción es un voto de confianza en que nuestras experiencias importan, en que nuestras voces merecen ser escuchadas. No estás sola en esto. Detrás de cada pantalla hay otra mujer que, como tú, está aprendiendo que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo, para tomar las riendas de su propia narrativa. Así que te invito, suscríbete si mi historia resonó contigo. Dale me gusta si crees que otras mujeres necesitan escuchar que reinventarse después de los 50 no solo es posible, sino extraordinario. Y en los comentarios cuéntanos cuál es tu mensaje pendiente por escribir, en qué espejo de tu vida necesitas plantar tu bandera de independencia, porque tu historia también importa, tu voz también tiene poder. Y tal vez, solo tal vez, al compartir nuestras verdades podemos ayudar a otra mujer a encontrar el valor para escribir la suya. El labial rojo está esperando. El espejo está ahí. La pregunta es, ¿estás lista para escribir tu propia declaración de libertad?